La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de tener nuestra tercer clase de este curso, Cimientos de la Fe Cristiana. Y hoy vamos a ver el tema número 3, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Saben que es muy importante el poder tener un buen conocimiento de quién es nuestro Dios? Un Dios que se ha revelado desde el inicio de los tiempos y cuya presencia está desde el inicio y hasta el final de los tiempos. Él es principio y fin de todas las cosas. Por ahí un poeta decía, en Él vivimos y en Él nos movemos y somos. Y conocer a Dios como el único Dios verdadero en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al Hijo lo conocemos como el Verbo de Dios. En otros cursos, en otros temas, vamos a conocer que cada uno de ellos, de las tres personas de Dios, tiene varios nombres. Se les conoce por varios nombres. Ahorita los vamos a conocer nada más como el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y al Verbo como el Hijo de Dios. Y vamos a comprender que los tres son uno, y vamos a estudiar sus manifestaciones a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y cómo hay un plan precioso de parte de Dios para la salvación de la humanidad. Vamos a leer Lucas 1:35. Yo les estoy compartiendo aquí las citas bíblicas para que podamos avanzar y leerlas. Algunas citas les voy a pedir que ustedes las localicen y vamos a ver quién es la Biblia más rápida. Entonces, para que tengan ahí su celular o tengan ahí su Biblia y puedan ayudarme a encontrar algunos pasajes, y les voy a pedir que los lean conforme se requiera su participación. Inicio. En Lucas 1:35 dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en Lucas 3:22 comenta, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a orar. Padre, y gracias te damos por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y permitir que nos sea revelada tu persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos que en el nombre de Jesús aprendamos a amarte, a confiar en ti, aprendamos a tener comunión contigo, y te damos gracias por la salvación que nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo y por la presencia del Espíritu Santo que mora en cada uno de los que te hemos recibido como Señor y Salvador. Gracias te damos porque tú estás aquí en esta clase revelándote y hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué les comparto estos dos pasajes? Hay varios en la Biblia, pero estos dos son muy representativos porque aparecen las tres personas de nuestro Señor: el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. En Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, refiriéndose a Dios Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras se las dijo el ángel a María, la madre de Jesús, cuando le fue revelado que por obra del Espíritu Santo concebiría un hijo, y ese hijo sería el Salvador del mundo, llamado Hijo de Dios.
Entonces, Aparece el Espíritu Santo, aparece la persona del Altísimo, que es el Padre, y aparece la persona del Hijo. Y en Lucas 3:22, cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, se fue a bautizar al río Jordán y lo bautizó el profeta Juan, Juan el Bautista. Y dice la escritura que cuando subió de las aguas, descendió el Espíritu sobre él, sobre el Hijo, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo, la voz del Padre, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué hermosas palabras. Estos dos textos muestran claramente la manifestación simultánea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La manifestación simultánea, tres personas, un solo Dios. oye, Jorge, Pero, ¿cómo está eso? Mira, salvo guardando las debidas proporciones, déjame darte este ejemplo. cuando miramos, El sol, pues tú distingues, su luz, percibes su calor, calor, ves la forma. forma del sol, ves un disco en el cielo. La luz nos ilumina, el calor nos calienta y el El sol, mismo físico que ves es la fuente de esa luz y de ese calor. Así también es Dios, un solo ser, pero manifestado en tres formas que actúan en perfecta unidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la primera clase, yo te decía que fuimos hechos todos nosotros a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Eso dice Primera de Tesalonicenses 5:23. No la tengo aquí escrita, pero apúntala. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí aparece la descripción de nuestro ser, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y somos la misma persona, pero estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Lo mismo es el Señor. Nuestro Dios es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Podemos comprender plenamente el misterio de un Dios en tres personas? Mira, posiblemente no. Por eso es que es un misterio. Pero lo que sí podemos es conocerlo, amarlo y adorarlo en su plenitud revelada en las Sagradas Escrituras. Vamos a tratar de ir conociendo a nuestro Dios. Vamos a hablar primero de que nuestro Dios es un solo Dios. No son tres dioses. Jesús no es un Dios aislado del Espíritu Santo o del Padre. Es el mismo Dios, pero en tres personas. Y déjame aclararte que cuando decimos tres personas, estamos hablando de que tienen sentimientos, tienen pensamientos, tienen voluntad, cada uno de los tres, pero los tres son uno. En Deuteronomio 6, versículo 4, en el Antiguo Testamento, se hace una declaración. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová, uno es. El libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés. Moisés, así como subió al monte para recibir la revelación del, del decálogo de los 10 mandamientos, pues el Señor, a través de su espíritu, le fue dictando los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que conocemos como Pentateuco. Y en el libro de Deuteronomios, que es un libro donde se describen las leyes, los estatutos y los mandamientos de Dios, se hace esta declaración.
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En Isaías 45:5, más adelante, el profeta Isaías, por el Espíritu Santo, él escribe, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Esta es una declaración muy importante porque lamentablemente vivimos en un mundo politeísta. Hay naciones que son más politeístas que otras. Por ejemplo, una de las naciones más politeístas es la India. Hay más de 1000 dioses diferentes. El dios de la mosca, el dios del viento, el dios del aroma, el dios de la comida, el dios de la vida, el dios de la muerte, el dios de las nubes, de la lluvia, del sol, del calor, de todo hay un dios. El Lamentablemente, ser humano busca a quién adorar y pone sus ojos en las cosas físicas, en las cosas creadas por el Creador. Y si bien las cosas creadas testifican de que hay un Creador, esas cosas físicas no son Dios. Existe una teoría, una corriente filosófica que se le llama panteísmo, donde se cree que todo cuanto existe es Dios. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad, estaba evangelizando a mis compañeros y un día me encontré a un joven en uno de los jardines sentado leyendo y empecé a hablarle de Jesucristo y empecé a hablarle de Dios y que Dios lo ama y que Dios existe, que Él está en todos lados. Y me dijo, yo creo lo mismo. Y yo me puse bien contento, dije, gloria a Dios, alguien que también cree en Dios. Y me empezó a decir, Dios está en todos lados, sí. Todas las cosas fueron hechas por Dios, sí. Entonces Él manifiesta su esencia en todas las cosas, sí. Entonces, como Dios hizo todo y Dios está en todos lados, todo es Dios. esa nube es Dios. Dios. Esa hormiguita que va caminando es Dios. Tú eres Dios, yo soy Dios. Ay, cuando me dijo eso dije, espérate, este ya se fue por otro lado. Ese es el panteísmo. Y el humanismo no dista mucho de esta realidad, porque el humanismo es esa filosofía donde ha puesto el hombre al hombre como si fuese Dios en su corazón. Y la Biblia es muy clara. Dios se revela diciendo, no hay ni un otro Dios fuera de mí. Y Él es uno, es único, Dios es uno solo en esencia, en naturaleza y propósito. Ahora, es bien importante que podamos estudiar luego las Sagradas Escrituras en el idioma original. Acuérdate que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Aquí el Pentateuco fue escrito en hebreo y la palabra uno en hebreo es echat. Ahí está escrito echat. Así como suena, el hebreo se pronuncia tal como lo escribimos en español. Tenemos esa ventaja, fíjate, de que el hebreo lo podemos pronunciar muy fácilmente nosotros en castellano, porque se escribe o se pronuncia tal cual lo escribimos. Y significa esta palabra, echat, una unidad, un conjunto, un solo todo o unidad compuesta. qué interesante. Porque en la misma palabra uno nos está revelando que Dios es una unidad compuesta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un conjunto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo todo, porque ellos son todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se trata de una unidad absoluta, como uno solo en sentido numérico estricto, sino de una unidad
donde puede coexistir varios en perfecta unidad. Es lo que se conoce como Trinidad. Ahora, déjame decirte que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, es un término que se ha acuñado para referirse a que existe un solo Dios en tres personas y se les llama la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas coeternas, coexistentes y coiguales. Los tres son eternos. Los tres existen y son iguales. En hebreo, Existe también la palabra Yachit, que significa, unidad absoluta. Ahí sí se refiere a uno solo, solitario, sin compañía. pero En nuestro caso, se está utilizando la palabra Echat, que es un conjunto. Moisés no usó Yachit, hablando de unidad absoluta numéricamente, sino Echat, lo cual es profundamente revelador. Si el Espíritu Santo hubiere querido decir Dios es uno solo en el sentido de ser una persona individual, habría usado Yashit, pero al haber usado Echat, revela una unidad plural en perfecta armonía, la cual se cumple plenamente en la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan declara en Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son? repite conmigo, El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. qué hermoso que podamos Confesar esto. Y que podamos ver cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el mensaje es consistente, la revelación es la misma. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El agua, por ejemplo, puede manifestarse como hielo, como líquido o como vapor. Es la misma agua en tres manifestaciones diferentes, en tres estados diferentes. Así Dios, guardando las debidas proporciones y con todo respeto, se ha revelado a nosotros como uno solo, Padre, Hijo o el Verbo de Dios y el Espíritu Santo, sin dejar de ser uno. Nuestro Señor Jesucristo también enseñó diciendo esto, que Dios es uno. Jesucristo en cierta ocasión fue confrontado por algunos fariseos que se acercaron para cuestionarlo. Y en Marcos 12, del 28 al 32, dice el Evangelio, acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Qué hermosa revelación. Me gusta mucho este pasaje. Nosotros lo conocemos como el gran mandamiento, donde nuestro Señor Jesucristo nos insta a amar al Padre con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amarnos los unos a los otros, porque esa es la esencia de Dios. El apóstol Juan escribió en su primera carta, Dios es amor y todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. El mandamiento de Nuestro Señor es el amor, amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo de la misma manera. ¿Cómo es posible esto? Cuando la revelación del Dios único viene a nuestra vida. Jesús no introduce un nuevo concepto, sino que confirma la verdad eterna de la unidad divina. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En otra ocasión Jesús declara en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. wow, la vida eterna. Consiste en conocer a Dios. Yo sé que si tú estás tomando este curso, es porque Dios te está atrayendo a Él. Él te está atrayendo con cuerdas de amor. Está haciendo nacer en tu corazón y en tus pensamientos un deseo, un anhelo por conocerle. Él está tocando a la puerta de tu corazón y Él quiere entrar y hacer morada en tu corazón. Y cuando tú conoces al único Dios verdadero, En ese momento ¿no?, vas a tener la posibilidad de heredar la promesa de la vida eterna. Porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a darnos el mensaje de salvación para que tú y yo podamos tener vida eterna. Aquí Jesús revela que la vida eterna consiste entonces en conocer al único Dios verdadero y a su vez reconocer a Jesucristo como el enviado, no como otro Dios, sino como el Verbo encarnado del Dios mismo. Él es el mensaje, Él es la salvación, Él es el medio por el cual el Señor nos da vida eterna. Jesucristo es el verbo encarnado mismo. Él es la palabra, el mensaje que viene a nuestro corazón y nos da vida. El apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Corintios esto en primera de Corintios 8, del 4 al 6, comenta: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Vuelve a reafirmar lo mismo. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dioses con minúscula, señores con minúscula, pon atención en esos detalles. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios con mayúscula, el Padre con mayúscula, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Ay, espérame, una pausa. Esto está hermoso. Si tú alguna vez te has preguntado, Dios, ¿yo para qué existo? ¿Para qué me creaste? Aquí está una respuesta. Dios te creó para que seamos para Él. Para Él. Continúa diciendo, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, nosotros somos y existimos y fuimos hechos por medio de Jesús. ¿Para quién? Para Dios Padre. Este es uno de los textos más claros. Solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, mostrando su unidad y colaboración sin ninguna contradicción. Vamos a hablar ahora acerca de cada una de las personas de nuestro Dios. Vamos a hablar primero de la persona de Dios, el Padre. Dios el Padre se manifestó en toda su plenitud desde el inicio de la creación. En Génesis 1, del 1 al 3,
Es el primer libro de la Biblia y desde los primeros versículos se manifiesta el Padre. el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, en el principio creó Dios. Ahí está Dios Padre como Dios creador. Creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pon atención, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada. Acuérdate de esto. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí aparece En los primeros tres versículos de la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre como Dios creador, en el primer versículo. En el versículo 2, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas. Y el Verbo de Dios, el Hijo, en en el el versículo versículo 3. Ahí está la palabra manifestándose. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por eso es que Jesucristo es coautor junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo de todas las cosas creadas. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Todas las cosas por Él subsisten. Todo lo que ha sido hecho fue por Él, para Él y a través de Él. Sin embargo, el ser humano desea meter a Dios en una botella de ensayo para estudiarlo, analizarlo y muchas veces declarar su no existencia. queremos entender, Entender a Dios con una mente finita, siendo que Él es infinitamente grande y sabio. el Señor declara En Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo quisiera hacerte una pequeña aclaración. En ocasiones tú vas a darte cuenta que en vez de yo leer la palabra Jehová, digo Señor o digo Dios. Lo hago por respeto, lo hago por respeto. Eh, el nombre de Jehová se puede pronunciar, pero yo de manera particular, por respeto, lo hago. Eh, por si tenías duda. porque en ocasiones cambio esa palabra. Bueno, aquí lo importante es que la mente de Dios es infinitamente más grande, más sabia que cualquier mente humana. Su conocimiento Entonces, es infinito, Él es pasado, presente. presente y futuro, y Él está en el pasado, presente y en el futuro al mismo tiempo. Él existe y existirá desde siempre y para siempre. Y el Señor confronta al hombre diciendo en Deuteronomio 32:6, ¿así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Ojo, ¿que no te das cuenta? Y el ser humano no quiere reconocer a su Creador. Piensa que Dios es una invención de la mente de alguien o es una creación de la religión. Y déjame decirte que Dios ni siquiera le interesa la religión. La religión fue creada por el hombre, estatutos y mandamientos de hombres para aliviar las conciencias de algunos.
Nosotros lo que pretendemos es conocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, establecer una relación personal con Él, no hacer una religión, sino desarrollar una relación con nuestro Creador. El profeta Isaías confesó diciendo en Isaías 64:8, Isaías 64:8, ahora pues, el Señor Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esto es lo que debemos de estar confesando. Esto habla de un corazón humilde, de un corazón que reconoce la grandeza de su Creador. Somos barro en sus manos. ¿De qué estamos hechos? Más del 90% de nuestro cuerpo es agua. El otro por ciento es polvo. La Biblia misma nos enseña, polvo eres y al polvo volverás. Somos una mezcla de tierra y agua. Somos barro y Él es el alfarero. Él nos da forma. Somos obra de sus manos. ¿Qué significa? Que Él hace con nosotros lo que Él quiere. Cuando le reconocemos y cuando dejamos de estar luchando en contra de Él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a amar al Padre Celestial. Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 6:6, cuando está enseñando a orar al pueblo en el mensaje que se le conoce como El sermón el del monte. Dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A quién tenemos que dirigir nuestra oración? Al Padre. Oramos al Padre. Jesús introduce Produce la intimidad con Dios como tener la intimidad con un Padre, no con un ser lejano, como el Señor, como el omnipotente, el Altísimo, el Todopoderoso, porque pues normalmente el tener ese concepto nos lleva, sí, a rendirnos y a caer de rodillas delante de Él y no levantar ni siquiera nuestros ojos para verlo, porque reconocemos que prácticamente somos polvo, somos cucarachas, ¿verdad? Somos gusanos delante de Él. Pero aquí lo que Jesús nos enseña es que nos muestra un Dios que nos ama, un Dios que nos trata como a hijos, un Dios que nos recibe a pesar de la condición en la cual nos encontramos, un Dios de misericordia, un Dios perdonador, un Dios que nos ayuda, como un padre que cuida a sus hijos. Todo padre quiere cuidar a sus hijos, protege a sus hijos, defiende a sus hijos, corrige a sus hijos, guía a sus hijos, aconseja a sus hijos, le provee a sus hijos, bendice a sus hijos, ayuda a sus hijos, cuida a sus hijos, ¿verdad? Pues lo mismo hace nuestro Padre Celestial. Jesús Instruye instruye a todos los creyentes a dirigirse a Dios con tal confianza como cuando un hijo se acerca a un padre. Ahora, en Mateo 10 del 32 al 33, nos enseña Jesús Jesús, a cualquiera pues pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús mismo se refiere a la persona del Padre como Padre, porque esa es su función, ser un Padre, aunque Él es el Hijo y Él es Dios también. Pero algo que vamos a ir aprendiendo es que Jesús cuando vino a esta tierra, vino siendo 100% Dios y vino siendo 100% hombre. Y vas a encontrar en el Evangelio cuando se manifiesta Jesús como Dios y cuando se manifiesta como hombre nada más. Ahora, tú sabías es bien importante que tú confieses a Jesucristo como Señor y Salvador que lo recibas en tu corazón.
Que hagas una oración donde lo invites a entrar a tu corazón y digas, Padre Celestial, yo recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador. Yo creo que Él murió en la cruz por mí y yo me comprometo a amarte, a buscarte todos los días de mi vida. Perdona mis pecados, me rindo ante ti, recíbeme como tu Hijo. Lo que estamos haciendo en ese momento es una oración de confesión. Y cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, delante de los hombres, aquí está la promesa. El Señor Jesús te confesará delante del Padre cuando estemos en el cielo. Él dirá, Padre, Ricardo, María, Vianney, Ellos son mis hijos. hijos, Ellos me confesaron. pensaron como su Salvador. Recíbelos, recíbelos. Jesús al final de su ministerio se estaba despidiendo de sus discípulos y en esas pláticas les reveló una verdad muy importante. En Juan 14, Del 7 al 11 dice, Juan 14 del 7 al 11, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¡Qué declaración! ¿Te das cuenta cómo Jesús está declarando que el Padre y Él, ¿qué son? Uno. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. El Padre es en Jesús y Jesús es en el Padre. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Quien recibe a Jesús, recibe al Padre. Quien cree en Jesús, cree en el Padre. qué importante es Saber esto. Es por eso que habrá a lo mejor personas, porque lamentablemente hay muchos caminos, hay muchos grupos, muchas sectas, que muchas veces al no tener nosotros un conocimiento de las Sagradas Escrituras, pudieran decirnos enseñanzas, que están fuera de la verdad. con todo respeto, pero por ejemplo, Los testigos de Jehová, ellos no creen en Jesús. ellos no creen, En Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. que hablan de Jesús, Jesús como el Cordero de Dios que fue inmolado, que tuvo que morir por los pecados de la humanidad, pero no lo confiesan como Jesús. Dios. Él y el Padre, uno son. Y aquí es donde Tú empiezas a discernir entre la verdad y la mentira. Todo aquello que tú no encuentres en las Sagradas Escrituras, no lo recibas. Tienes que guiarte por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad máxima. Incluso, lamentablemente, yo tengo amigos que son sacerdotes católicos y ministran aquí en Cuautitlán Izcalli. Luego me agarro unos tiritos con ellos platicando acerca de las escrituras, porque yo les he confrontado, es que ustedes tienen dos autoridades. Ustedes dicen que la Biblia es la autoridad de Dios, pero ustedes también consideran que la palabra de el Santo Padre
ex cátedra, es la autoridad y su palabra es infalible. Y perdóname, la única autoridad es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre finito pecador como cualquiera de nosotros. Entonces, Guíate por la palabra. Y aquí dice claramente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? el Padre, Es la fuente de toda creación y de toda paternidad, y se revela como el que ama, provee, planifica la redención. En el Antiguo Testamento se manifestó como el creador. Ya lo leímos en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Éxodo 3:14 se manifiesta como el Dios de el pacto. A mí me gustaría que por favor César, pueda leer Éxodo 3:14 y Alexa pueda leer Mateo 6:9. Abren su micrófono cuando lo tengan listo y empiecen a leer cada uno de estos pasajes. Vamos a leer Éxodo 3:14, donde se manifiesta Dios como Dios de pacto. a ver, César, A ver, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. cuando El el, Señor se manifiesta a Moisés en el monte Horeb y lo envía a sacar al pueblo de Israel. Y se revela como yo soy el que soy. Ahí da su nombre por primera vez o el nombre con el cual se le empezaría a conocer. Yo soy el que soy significa el ser, el que existe, el que verdaderamente es. Ahora vamos a leer Mateo 6:9. Alex. A ver, dice, en el Nuevo Testamento se revela plenamente como Padre del Señor Jesucristo y Padre nuestro. Mateo 6:9. que dice Mateo 6:9, Ay, a ver, espera, espera. les voy a ir pasando Las citas antes para que las vayan buscando. para ir avanzando. Listo, ya lo encontré. Vale, Dice en Mateo 6:9, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. es la oración Que conocemos como modelo con con el cual Jesús enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y cómo se refiere al Dios creador? Padre nuestro que estás en los cielos. Qué bonito. El Padre entonces, Él es el arquitecto de toda la creación y del plan de salvación. vamos a hablar ahora, De el Verbo de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya vimos que el Hijo también se manifestó desde el inicio en la creación, en Génesis 1:3, cuando Dios dijo, sea la luz. Ahí está el verbo. Y dijo Dios, sea el verbo ser la luz. En Proverbios encontramos un pasaje muy revelador de este hecho, apareciéndoles el verbo, apareciéndose el verbo como la sabiduría de Dios. Vamos a leer Proverbios 8 del 22 al 30. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos,
ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando formaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Te acuerdas que leemos en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y notas cómo en el versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Mira qué bonito. Ahora, también otra revelación aquí muy, muy padre. En el versículo 27, por muchos años los hombres en la Edad Media pensaban que la tierra era plana. ¿Has leído algo de historia? Y miles de años antes, aquí está la revelación de que la tierra era redonda. Dice versículo 27, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, es cuando le estaba dando forma a la tierra. La tierra era redonda y no se habían dado cuenta y Dios ya lo había declarado en su palabra. Ahora, dice aquí, versículo 23, eternamente me poseía desde el principio. Tuve el principado, o sea, autoridad, gobierno. Ahí estaba la palabra, el verbo, la sabiduría de Dios. La carta dirigida a los hebreos en el Nuevo Testamento afirma en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Puedes comprender esto? Yo sé que en la escuela, en física, a ti te enseñan que la materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y aquí la palabra nos está diciendo que todo lo que se ve, todo lo físico, fue hecho de lo que no se veía. Esto solamente lo puede hacer Dios. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Sean los mares, sean los planetas, sean las galaxias, sea el universo. Y existió. En ese momento fue. A mí me gusta mucho estudiando un poquito acerca de las teorías que han sacado para explicar la formación del universo. Pues una de las teorías dice que en un principio toda la materia del universo estaba concentrada en un espacio no más allá, no más grande que una cuchara pequeña sopera. Y que en una milésima o de millonésima de segundo explotó y tomó el tamaño que actualmente tiene el universo. Prácticamente como si hubiera que aparecido. Como si Dios hubiera dicho, sea la luz y fue la luz. Sean el universo y fue el universo. En un instante, Dios creó todo lo visible de lo invisible. Y lo más curioso, y nosotros nos preocupamos tanto por lo visible y no nos damos cuenta que todo lo visible es temporal y lo que es invisible es eterno. Por eso a Dios se le conoce como el Dios invisible, porque Él es espíritu y Él es eterno. Todo lo visible es temporal, todo lo visible es vano.
Por eso no te preocupes por las cosas vanas de este mundo. Son simplemente medios que debemos de administrar, mas no son el origen de nuestra felicidad. Nuestra felicidad está en Dios, en lo eterno, en lo invisible. Es por eso que el apóstol Apóstol Juan, el discípulo amado, escribió diciendo en Juan 1, del 1 al 4, Juan 1, del 1 al 4. en el Principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya vimos que ¿quién es el verbo? Es Jesús, es la palabra. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como dice Proverbios, que lo leímos en Proverbios 8. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra verbo en griego, acuérdate que el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra verbo en griego es logos, que significa palabra viva. No solamente palabra, es una palabra viva. Significa pensamiento o expresión de Dios. Es la expresión, es la manifestación de Dios. El Hijo es la revelación visible del Dios invisible. Por eso decía Jesús a Felipe, Felipe, ¿cómo es que me dices, muéstranos el Padre? Tanto tiempo que he estado contigo y no te has dado cuenta que si me has visto a mí, has visto al Padre, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él es la expresión, la manifestación. Él es el verbo de Dios. En Colosenses 1 del 15 al 20 dice acerca de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué hermosas palabras, palabras que se nos van a ir revelando conforme vayamos avanzando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en pocas palabras nos dice que en Jesús el Señor manifiesta y ejecuta, efectúa todas sus promesas de bendición para la humanidad. Tu salvación, tu gozo, tu paz, mediante la sangre derramada en la cruz, el Señor nos perdona, nos acepta como hijos y nos va a resucitar en el día postrero, siendo Jesús el primogénito de la resurrección, el primero de resucitar de entre los muertos. En el Antiguo Testamento, Jesús también aparece, no solamente en el Nuevo. Hay personas que dicen, es que es un Dios el del Antiguo Testamento, un Dios del Nuevo Testamento, un Dios en el Evangelio. No, Padre, Hijo y Espíritu Santo aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero acuérdate, como te decía al inicio, cada uno de ellos tiene varios nombres. Ahorita nos estamos refiriendo de ellos como Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, pero vamos a ir conociendo conforme avancemos en el conocimiento de la palabra de Dios, que
cada uno de ellos tiene varios nombres según la manifestación. Por ejemplo, en Éxodo 3, del 2 al 5, Jesús se manifiesta como el ángel del Señor. Dice la Escritura: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová, en una llama de fuego. ¿Te acuerdas que leímos que Jesús, el Verbo, es la luz que vino a este mundo? Es la luz del mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pues aquí aparece Jesús como el ángel en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahí estaba Moisés, enfrente de la gloria del Señor. Jesús estaba manifestando como esa luz en medio de esa llama de fuego y se presentó como el ángel de Jehová. Ahora, en Josué del 3 al 15, Josué del 3 al 15, aquí se aparece Jesús como el príncipe del ejército de Israel. Dice la Escritura: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Una pausa. Déjame decirte que Josué era sucesor de Moisés. Moisés ya había partido con el Señor. El pueblo de Israel se encontraba enfrente de la tierra prometida, listo para empezar a conquistarla. Josué había sido designado como sucesor de Moisés y ahora Dios estaba revelando a su vida para darle dirección e indicaciones de cómo librar la batalla. Y dice entonces: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Esto es muy característico porque la palabra, por definición, es la espada del Espíritu. Y Jesús es el verbo, Él es la palabra. Entonces, la característica es de que Jesús siempre lleva la palabra o la espada, en este caso desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, como diciendo, ni de uno ni de otro, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. El príncipe, pues normalmente es el hijo del rey. El padre es el rey y el príncipe es el hijo de Dios. Mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor, con mayúscula, Señor, a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Muy similar a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque la tierra o el lugar donde estás era tierra ¿qué? Santa, ¿verdad? Era tierra santa. De la misma forma, ahí estaba la presencia de Dios.
pero en la persona de de Jesús como príncipe del ejército. En el libro de Apocalipsis aparece también Jesús como príncipe. En el Nuevo Testamento, Testamento se encarnó como Jesús, el Verbo de Dios, tomó forma de hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros lo conocimos como el Salvador del mundo. El Verbo es la voz de Dios que nos hace oír y comprender el mensaje del Padre. Nos habla, actúa poderosamente en nosotros. Jesús mismo es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios. Cuando tú lees la Biblia, te estás llenando de Jesús. Cuando tú lees las escrituras y las memorizas y te aprendes la palabra, te estás alimentando de Jesús. Es por eso que Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Juan, que conoció íntimamente a Jesús, él declaró en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, lo que te acabo de describir, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito? Único hijo, lleno de gracia y de verdad. En pocas palabras, ¿qué está declarando Juan? Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios. Eso está declarando. Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios. En Juan 3 del 16 al 18. Yo creo que todos hemos leído este pasaje. Luego aparece este pasaje en los mundiales de fútbol americano, de soccer, ahí el letrero de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién debes de creer para tener vida eterna? en el Hijo de Dios. En Jesucristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Qué hermosa palabra. Jesús no viene a condenarte, Jesús no te señala, no te juzga. Jesús viene a perdonarte, a restaurarte, a hacerte libre, a bendecirte. ¿Sabes quién te quiere condenar? El diablo. ¿Sabes quién quiere tu muerte? El diablo. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y entonces dice, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Tú crees en Jesús como Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Ah, ¿Tú crees que Jesús, ¿es el Hijo de Dios? porque es algo que vas a Tener que confesar un día públicamente Ahora vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Ya vimos que el Espíritu de Dios, pues igual está presente desde el Génesis, en el versículo 2, Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya entendí quién es Dios Padre, Dios Creador, quién es el Verbo, el Hijo de Dios, Jesucristo, y ahora el Espíritu Santo, será una fuerza, fuerza, será una energía. pues no. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía o una influencia impersonal, es una persona, de las tres personas personas que integran.
la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo conocemos en el Nuevo Testamento como el Consolador. Jesucristo le dijo a sus discípulos, muchachos, ya he terminado mi obra aquí. Esto lo encuentras tú en el Evangelio de Juan, desde el 14 y el 15, donde Jesús les revela que es necesario que vaya al Padre para prepararnos morada a todos nosotros, que era necesario que fuese apresado, fuese juzgado, fuese crucificado para dar su vida y a través de su sangre ser inmolado como ese cordero y recibir perdón de pecados. Pero les dijo, no los voy a dejar solos, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Actualmente son tiempos donde el Espíritu Santo físicamente está aquí con nosotros. El Espíritu Santo no lo puedes ver porque es espíritu y la única manera de poder tener comunión con Él es de espíritu a espíritu. Por eso dice la Escritura que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nuestra comunión con el Creador es una comunión espiritual. Cuando tú te pones de rodillas en tu habitación, cierras la puerta, estás ahí solo y empiezas a platicar con Dios, es tu espíritu conectándose con el espíritu de Dios. Es una comunión espiritual. Y el Espíritu Santo tiene el propósito de guiarte al Señor. El Espíritu Santo es lo que da vida a todas las cosas. El Espíritu Santo es la presencia activa de Dios que nos santifica. ¿Qué significa? Que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Pone en ti el deseo del arrepentimiento. Es como una vocecita que te dice, Eduardo, hoy la regaste con tu esposa. Pídele perdón, Eduardo. No, espérate, espérate. Y ahí está el Espíritu Santo hablándote. César, maneja con cuidado, César. Por ahí no te metas en la moto. Ten cuidado, César. Es el Espíritu Santo guiándote. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Cuando tú lees la palabra, es el Espíritu Santo quien te revela la palabra y te dice, esto es verdad. Es el Espíritu Santo hablándonos. Y cuando tú empiezas a tener comunión con el Padre, empiezas a discernir las cosas espirituales y te empiezas a dar cuenta de lo que es verdad y de lo que es mentira. Porque el Espíritu Santo te va advirtiendo. El Espíritu Santo te ayuda a morir a las obras de la carne. Si de repente tú tienes un hábito que no le agrada a Dios, un vicio, por ejemplo, en tus fuerzas tal vez nunca lo vas a poder dejar, pero el Espíritu Santo trabaja en ti, te da la fuerza y te da el poder para decir no más, nunca más. Y en ese momento te ayuda para hacer morir las obras de la carne. Mira, te dejo de tarea, lee el capítulo 8 de Romanos, Romanos 8. Ahí habla acerca de una vida en el Espíritu. Esto te va a ser de mucha bendición porque te va a mostrar que la vida en Cristo es una vida espiritual y es una vida de dependencia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está ahí como una guía, como alguien que nos aconseja, que nos ayuda, que nos da incluso poder y desarrolla en nosotros dones, talentos y habilidades
para poder servir en la obra del Señor. Porque al final, desde ahorita te lo digo, el propósito de que tú seas un hijo de Dios no es solamente de que heredes la promesa de la vida eterna, sino que te conviertas en un discípulo de Jesús y como discípulo en un siervo de Dios, en un servidor de Dios y hagas las obras de Jesús. Ores por la gente que tenga necesidad, ayudes, bendigas, seas un instrumento útil en las manos de Dios. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo, te ayuda a que lo alcances. Aquí voy a necesitar de la ayuda de ustedes. Vamos a leer varias citas de cómo el Espíritu Santo se manifestó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 31:3, lo va a leer Patti. Éxodo 31:3. En los profetas lo va a leer Segunda de Pedro 1:21, Viani. Segunda de Pedro 1:21, vaya buscando Viani este pasaje. En el Nuevo Testamento, cuando desciende sobre Jesús en Lucas 3:22, él lo va a buscar Ade. Lucas 3:22. Y en Hechos 2:4, Eduardo. Hechos 2:4, cuando se manifiesta en los creyentes, viene sobre sus vidas en el Pentecostés. Vamos a leer primero en el Antiguo Testamento. Patti, adelante. Ajá. 31, Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Fíjate, Estaban construyendo el tabernáculo de reunión y Dios le mostró a Moisés los planos para construir el tabernáculo, pero no lo iba a construir Moisés. Dios derramó de su espíritu en un hombre llamado Besaleel y dice, y lo he llenado del espíritu de Dios para que diseñe, para que construya en todo arte, en toda ciencia. El Espíritu Santo, fíjate cómo te capacita, nos capacita para hacer las cosas. ¿Tú necesitas sabiduría en tu trabajo? Pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo para que venga sabiduría y sepas cómo tienes que actuar. Si tienes un negocio, si tienes que tomar alguna decisión, cómo guiar o educar a tus hijos, cómo resolver este problema conyugal. El Espíritu Santo te quiere dar sabiduría. Ahora con los profetas, segunda de Pedro 1:21. Ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 1:21. todos los Profetas fueron inspirados y hablaron por el Espíritu Santo. Hablaron de parte de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dictaba lo que tenían que decir. Es el espíritu de profecía y viene por el Espíritu Santo. Ahora en el Nuevo Testamento, Adelaida, Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. mira qué hermosas Palabras. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. placencia. Y después de haber recibido el bautismo en agua, descendió el Espíritu Santo sobre Jesús de manera corporal en forma de paloma. Y esto de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, más adelante dice la Escritura que en el poder del Espíritu Santo inició su ministerio y el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de Jesús. Y no solamente en la vida de Jesús, en la vida de los discípulos. Después de que Jesucristo partió al cielo,
en la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, vino el Espíritu Santo en el libro de Hechos 2, desde el versículo 1 al 4, y se manifestó el Señor. Si gustas leer desde el 1 al 4, por favor, Eduardo. Hechos 2 del 1 al Claro. 4. Hechos 2. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Qué fantástico, ¿verdad? Ahí viene el Espíritu Santo sobre todos los discípulos y empezaron a testificar y a hablar las maravillas de Dios por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida, antes nos invita a que seamos llenos del Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar una clase sobre la llenura del Espíritu Santo, pero Dios desea morar en ti y en mí a través de su Espíritu Santo. Así como el viento es invisible, pero lo percibes y es algo real, el Espíritu Santo también es invisible, pero su poder en nosotros es muy visible, sobre todo cuando nos va transformando. El Espíritu Santo. La palabra espíritu en griego es pneuma. Pneuma. Se escribe así. Lo voy a escribir aquí. Espíritu. Esto es en griego. Pneuma. ¿Sí? Vamos a ver ahora manifestaciones rápidamente de cada uno en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aquí hay una tablita donde aparece Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Padre se manifiesta como creador, legislador y Dios de pacto, es lo que hemos visto. El Hijo hemos visto que se manifiesta como el ángel del Señor, en Proverbios 8 que leímos, como la sabiduría eterna, ¿verdad? Y nos faltó aquí poner en Josué que se presenta como el príncipe del ejército del Señor. ¿Te acuerdas? Como príncipe del ejército de Israel. En Josué. Vimos que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas desde la creación. Hablamos de que inspira a los profetas, lo que la cita que leyó Vianney de Primera de Pedro, y que se derrama, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús y en la vida del creyente. Quiere morar en nosotros. En el Nuevo Testamento, Jesús, la palabra o la sabiduría de Dios, se hizo carne y tomó forma en nuestro Señor Jesucristo. Como hijo de Dios, ¿sí? Como hijo de Dios, ahí. Y en el Nuevo Testamento al Padre
pues hemos visto que lo conocemos, Jesús lo dio a conocer como el Padre Celestial, el Padre Celestial. Esto es como un pequeño condensadito de lo que hemos estudiado. Acuérdate que te voy a compartir la presentación, el video, por si tú quieres repasar la clase, ¿verdad? Ahora, Cada uno de ellos tiene características de una persona. Cada uno de ellos tiene características de una persona. Te he comentado que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a distinguirlas. Aquí voy a necesitar nuevamente de su participación. Patti va a leer Juan 3:16. César va a leer Mateo 3:17. Alexia, Va a leer Juan 11:41. Diani, Va a leer Mateo 9:36. Ade va a leer Mateo 5 del 1 al 2. Mateo 5 del 1 al 2. Dulce va a leer Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Vamos a empezar con esas. A ver, vamos a hablar acerca de el Padre como una persona que ama. ¿Qué dice la Escritura? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí puedes ver que el Padre nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Solamente una persona con sentimientos, con emociones puede amar. Dios nos ama. Todos nosotros con amor eterno. La Biblia dice, con amor eterno te he amado, por tanto te escogí y prolongué mi misericordia sobre ti. Muy bien, ahora Mateo 3:17, donde nos muestra que Dios habla. Y una voz desde el cielo decía, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Notas ahí cómo Dios Padre está hablando. Este es mi Hijo amado, está expresando. Tenemos un Dios que habla. Tú y yo, de hecho, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, tenemos la capacidad de hablar porque Dios habla, Dios se comunica, Dios se expresa. Y cuando platicamos con Él, ¿tú qué opinas? ¿Nos debemos de acercar a Él para hablarle más nosotros a Él o para escucharlo más nosotros a Él? qué opinas? Yo creo que para escucharlo, ¿No? ¿verdad? Sí, Yo creo que es más Importante lo que Él nos pueda decir que lo que nosotros le podamos platicar a Él. La Biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce, pero de todos modos le gusta escuchar nuestra voz. Muy bien, Juan 11:41, Él nos escucha. Alexia, a ver, Juan 11:41, la leo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. El Padre escucha. Dios entiende todo lenguaje Aun cuando tú estás llorando y te salen palabras indecibles, gemidos, y estás... A lo mejor alguien te escucha y dice, pues no estás diciendo nada, pero Dios sabe,
sabe la intención de tu corazón y lo que le estás diciendo ahí en tus pensamientos. Dios escucha, tenemos un Dios que escucha. Es por eso que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien, ahora vamos a ver al Hijo. En Mateo 9:36 nos habla de que Él tiene compasión. A ver, Vianney. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Qué hermoso. Ahí estaba Jesús recorriendo las ciudades y aldeas, enseñando y sanando a todo el pueblo. Y al ver la multitud, dice, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados, como ovejas sin pastor. A veces así nos encontramos, como ovejitas sin pastor. Pero cuando nos acercamos a Dios y le entregamos nuestro corazón, Él es el buen pastor que nos ama, que nos cuida, que nos sostiene. Haz de Jesús tu pastor. Haz de Jesús tu pastor personal. Sigue a Jesús, ama a Jesús. Y Él tiene compasión de ti. Significa que buscará siempre ayudar. Muy bien. En Mateo 5 del 1 al 2, Ade. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, ¿Te das cuenta? Qué curioso que la escritura haga el comentario y abriendo la boca les enseñó diciendo. Hay muchas maneras de enseñar. Yo sé que algunos dicen, muéstrame con tus acciones más que con tus palabras. Por ahí dicen que las acciones hablan más que 1000 palabras, pero también se enseña con la palabra. Y Jesús abría la boca y le enseñaba a la gente las verdades del reino de Dios. Jesús nos enseña. Él es la palabra y la palabra nos enseña. Cuando tú lees la Biblia, aprendes y la palabra va quedando guardada en tu corazón, porque es Jesús mismo enseñándote, porque Él es el verbo de Dios. Muy bien, pero no nada más nos enseña, sino en Hebreos 7:25, ¿qué dice Eduardo? Hebreos Ah, no, 7, era Dulce, ¿verdad? sí. A ver, Por eso puede salvar, una vez y para siempre, a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. fíjate, ¿a qué se dedica Jesús? A interceder por nosotros. O actualmente, en este momento, Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es su ministerio ahorita. Y está orando para que tú y yo podamos tener éxito en la vida, para que tú y yo podamos alcanzar la vida eterna. Ese es el éxito, ¿eh? Desde ahorita te digo, el verdadero éxito en la vida es que tú y yo podamos llegar a la vida eterna. No es que tú te hayas comprado el auto último modelo o que hayas construido un imperio en tu negocio o que hayas alcanzado muchos títulos universitarios o que tu nombre esté escrito en una calle de la Ciudad de México o que 10 escuelas lleven tu nombre o apellido. No, ese no es el éxito. Las personas que alcanzan el éxito son aquellas a las que el Señor les va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y te va a recibir en la vida eterna. Ese es el verdadero éxito en la vida. Yo espero que todos lo podamos estar ahí. Ahora, el Espíritu Santo. En Juan 14, versículo 26, yo lo voy a leer. Dice la Escritura, Juan 14, 26, mas el Consolador,
el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Jesús. Tú puedes andar por la calle, estás en tu trabajo y de repente alguna situación pasa y viene una cita bíblica, viene una palabra de Dios, de algún mensaje que hayas escuchado, que haya impactado tu vida. Es el Espíritu Santo que lo está trayendo a ti para que en ese momento te fortalezca o te dé sabiduría o la guía necesaria para que sepas lo que tienes que hacer. Déjame contarte algo. Por ejemplo, al inicio de mi vida en Cristo, yo era una persona, pues era una persona muy enojona. Y a cada rato me peleaba con mi hermano. Estaba soltero, tenía 20 años de edad. Cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, hice mi oración de confesarle a Él como mi Salvador. Y me acuerdo que ya iba a la iglesia y estaba aprendiendo a tocar guitarra. Y había una hermana que se llamaba Celia, una abuelita ya muy viejita, que me prestó una guitarra, su guitarra para aprender a tocar, porque yo no tenía. Y un día dejé en mi habitación, después de practicar junto a mi cama la guitarra, así recargada, y entra mi hermano Arturo, que es mucho más alto que yo, y se tropieza, cae encima y la rompe toda. Y en eso me acuerdo que me levanté y hasta cerré los puños así. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, vete a la otra habitación, quiero hablar contigo. Y me fui así trabado con los puños cerrados. Me fui a la otra habitación, cerré la puerta, me puse de rodillas y abrí la Biblia. Y se abrió la Biblia ahí en Mateo 5, donde Jesús está dando el sermón del monte. Y me acuerdo que empecé a leer en Mateo 5 acerca de Jesús y la ira. Y entonces en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Y dije, Señor, entonces el que está mal soy yo. O sea, y Dios me dijo, sí. Pero Dios, Él rompió mi guitarra. Hazme justicia de mi adversario, ¿no? Pero tú te enojaste con él. Y el que tiene el problema eres tú. Tienes que ir y pedirle perdón. Ah, aparte quieres que vaya y le pida perdón. Sí. En ese momento haz de cuenta que como un balde de agua fría con hielos me echaron encima y así como en las caricaturas salió vapor de mí. Yo creo que todo lo malo. Y dije, sí, Señor, perdóname. Me puse de pie, abrí la puerta, entré a la habitación, ahí estaba mi hermano y le digo, Arturo, y luego se pone en guardia, ¿qué? Y le digo, perdóname. ¿Pero por qué? Hasta él se extrañó, porque me enojé contigo, pero yo rompí tu guitarra. Sí, pero tú eres mi hermano y tú vales más que una guitarra, perdóname. Y ya lo abracé. Y después me dijo, te la voy a pagar, no te preocupes. Nunca me la pagó, pero la ganancia fue que ahí me di cuenta cómo el Espíritu Santo te habla y te va guiando y te va recordando la palabra para que la podamos aplicar. Esta palabra, la Biblia, no es para que sea un solo conocimiento, un mero conocimiento, no, es para que la pongamos por obra. Son los consejos para que esta palabra se encarne en nosotros, cobre vida a través de nosotros y la vida de Jesús se empiece a manifestar en nosotros. De eso se trata el ser cristiano, que la vida de Jesús se forme en nosotros, no con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que nos guía. En Juan 16:13, el siguiente versículo, también lo leo, dice,
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos revela incluso el futuro, qué es lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón, pero cuando tú y yo no obedecemos o no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, ¿sabías que como cualquier persona que es ignorada se entristece? En la carta dirigida a los Efesios, en Efesios 4, capítulo 30, mira lo que dice la Escritura. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y contristar significa entristecerlo. ¿Cuándo lo entristecemos? Cuando tú y yo lo ignoramos, cuando tú y yo no creemos en Él. Es por eso que la Biblia dice que el pecado, el único pecado que Dios no perdona, es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No sé si lo has leído alguna vez, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo es el único pecado que no te perdona Dios. Porque el blasfemar contra el Espíritu Santo, que muchas veces no es decir una mala palabra, sino es negar su presencia o su acción en tu vida, eso es negarlo, eso le contrista, porque al hacer a un lado al Espíritu Santo de tu vida, pues es como si te quitaras toda oportunidad para reconciliarte con Dios, para que Dios te hable, para que tu vida sea transformada. Es decirle a Dios, no te necesito en mi vida, hazte a un lado. ¿Ok? Cada uno, punto número 7, participa en la salvación del hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1 de Pedro 1:2 dice, elegido según la... Ay, déjame ver, a lo mejor lo escribí mal. 1 de Pedro 1:2. Espérame tantito. Sí, no, está bien. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí aparece nuevamente Dios Padre, Espíritu y Jesucristo. Fuimos elegidos por Dios Padre. El Espíritu Santo nos santifica y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 3 acciones. Elegido según la presencia de Dios Padre. En, en santificación del Espíritu para obedecer. Y rociados con la sangre de Jesucristo. Esto habla de la limpieza a través de nuestro Señor Jesucristo. El Padre planea la salvación. El Hijo la ejecuta en la cruz, muriendo por nosotros en la cruz. Y el Espíritu Santo la revela al corazón de cada uno de nosotros para que creamos
en esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Lo comprendes? Es el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como el trabajo de una orquesta, donde cada músico toca una parte distinta, pero con una misma melodía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en perfecta armonía en la redención de todos nosotros. Como conclusión, yo te invito a que conozcas a Dios en sus tres personas, que busques conocerle cada vez más, cada día, cada día. Yo llevo caminando en Cristo 38 años, 38 años de estarle buscando, buscar conocerle cada día más. Y me falta muchísimo por conocer. Pero es una aventura formidable, una experiencia que yo te invito a que experimentes. No se trata de una doctrina que comprenda la mente. Yo te hablo de que hagas de la vida en Cristo y de tu comunión con Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo una realidad en tu vida. El Padre te ama, el Hijo te salva y el Espíritu Santo busca transformarte. Bien. Dios, te doy gracias por esta noche y esta oportunidad que nos das para poder seguir conociéndote cada vez más. Gracias por esta palabra y gracias por permitir al pastor que pueda abrir este espacio y así podamos comprender un poquito más de ti. Muchas gracias por darnos tu amor eterno, aunque realmente dudo que algún día lo merezcamos todo. Gracias por sacrificarte por nosotros y por guiarnos con tanto amor y gracias por estar ahí con nosotros siempre. Muchas gracias por este tiempo que nos permites poder aprender y ayúdanos a que nuestros corazones guarden esta palabra para que podamos no solo sea solo una clase, sino que realmente podamos entender esta palabra y podamos aplicarla en nuestras vidas. Bendice todas las vidas de las personas que están aquí compartiendo y que tienen sed de ti, cada vez más quieren aprender más de ti. Gracias por llamarnos y gracias por nuevamente permitirnos conocerte un poquito más. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén.